1, le puedo dar 2 puntos más siempre y cuando lo mejore la relación. Entonces voy a poder explicar. El tema que hayan elegido, en primer lugar, debe ser inédito. ¿Qué significa que debe ser inédito? ¿Qué es inédito? No es decir que no habla de esa universidad. ¿Sí habla? Si hablas de inglés, también te puedo hablar inglés. Si hablas francés, también te puedo hablar francés. O prefieres qué idioma quieres. Español nomás, ya. Está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera otro idioma? Si no puede francés, francés. De nuestra autoría. Inédito significa que tiene que ser un trabajo que no existe, que es de ustedes. Profe, puede ser auténtico. Auténtico significa que es peculiar a tu persona, es auténtico. ¿De acuerdo? Que es diferente a un trabajo inédito. Inédito significa que no lo han publicado, no lo han escrito nadie. ¿No es cierto? Y que es de tu autoría. Ese es inédito. ¿Ya? Auténtico significa que te pertenece, ¿no es cierto? Que es peculiar a tu perfil. Sea auténtico. ¿Qué significa eso? Le digo a su compañera, sea auténtico. Le digo que sea ella misma, ¿no es cierto? Que se identifique con su perfil. Entonces, el trabajo tiene que ser inédito. ¿Y por qué digo que tiene que ser inédito? Porque he leído un trabajo, este esquema, la metodología de investigación es universal. Donde vayan, siempre van a tener ese protocolo. Entran a una revista indizada, entran a una tesis, lo que sea, debe tener ese protocolo. Si no lo tiene, son errores graves de metodología de investigación. Entonces, como ustedes están llevando el curso de investigación corporativa en finanzas, por lo tanto tienen la obligación de saber algunos de los parámetros fundamentales de lo que es la investigación. ¿Está claro? Entonces, en primer lugar tiene que ser inédito. Y digo eso porque tiene que ser inédito, porque hay dos alumnos que están llevando el curso de taller de tesis conmigo. Y me han presentado el mismo esquema para este salón. No estoy seguro si es la finanzas o exactamente el mismo, han hecho el control copy. Entonces, con un trabajo quieren justificar una nota tanto de un salón como del otro. Entonces, por supuesto que he tenido que estudiar, ¿no es cierto?, este trabajo. Entonces tendrán que juntarse con otros, porque este es grupal, ¿no es cierto? Es grupal. Por lo tanto, tendrán que asociarse a otras personas o esa misma persona generar un trabajo técnico, ¿no? Como dijo su compañero. Pero básicamente digo inédito. Entonces, el título dice no más de 14 palabras. Deben estar las variables de estudio, el ámbito de estudio. ¿Qué significa el ámbito de estudio? El lugar. ¿Ya? Puede ser Perú, puede ser la China, puede ser Marte, Júpiter, pero tiene que haber un ámbito de estudio. ¿Ya? Y el periodo de estudio, por lo menos, unos 3-4 años. ¿Ya? Por lo menos. Objetivo: expresar el propósito de la investigación en verbo infinitivo a futuro. Estoy leyendo lo que les he escrito el 13 de septiembre. Y en comparación a lo que han hecho, ya no he hablado el tiempo pasado, me he presentado un trabajo ya realizado. Hay dos que me han presentado así, en 15 días o semana y media, que les he dejado imposible, ni yo mismo puedo escribir así tan rápido. Y aquí les voy a dar un tip, ¿ya?, que me parece importante. Podría ser su trabajo un trabajo que ya lo han hecho, ¿ya? Presten atención, podría ser. Porque como le van a dar la forma de un trabajo de investigación, podría ser, siempre y cuando ese trabajo no haya corrido, ¿no es cierto?, en manos de diferentes personas y que a su vez de casualidad haya llegado a otras personas. Porque cuando ustedes me presenten ese trabajo concluido, le voy a pasar el turno. Y si hay más del 30 o 40% de similitud, tendría que ser. Este trabajo va a durar la primera, segunda y tercera fase. Sería fatal porque en las dos fases van a tener cero. Entonces no cometan el error, ¿no es cierto?, de que ese trabajo que de repente lo han hecho y que podría ser inédito, ya haya circulado en manos de otras personas. ¿Ya? Hay el caso de un trabajo, ¿cómo se llama este trabajo? Las migraciones y los efectos socioeconómicos en el Perú. Curiosamente,
este trabajo han empezado a hacerlo conmigo el semestre anterior. Y resulta que este semestre ha aparecido en manos de 2 grupos, o sea que 3 grupos me han presentado con el mismo nombre y el mismo texto. Y hay chicos de 5º año, ¿se imaginan? O sea, 10º semestre. Qué atroz, ¿no? Está peor que el comportamiento de Chibolí, ¿no? Entonces, terrible. No puedes hacer esos plagios tan graves, eso es grave, ¿sí o no? Y como yo no soy sonso, entonces tienen problemas ahora esos chicos porque les he puesto serio. ¿Ah? Porque es piratear, copiarse de un trabajo que no es de ellos. Y bueno, entonces, piensen bien, si van a presentar un trabajo, tienen que asegurarse que es inédito, que no ha circulado por otras partes, sino se ha quedado en el grupo. Y ese grupo le está dando la autorización a los que están aquí de que lo puedan, ¿no es cierto?, trabajar conmigo. ¿Está claro? Si sale más del 40% de similitud, cero. Así es. Entonces, el proyecto de investigación va a abordar directamente en verbo infinitivo. Por ejemplo, el presente trabajo tiene, voy a poner, creo que puse un ejemplo acá, ¿no? Aquí está, fíjense, dado que existe la volatilidad, dice acá, estudio de la volatilidad en el precio de las acciones y la inestabilidad monetaria en el Perú, periodo de estudio 2020-2024. ¿Está claro? Entonces, por un lado está la variable volatilidad y la otra variable inestabilidad monetaria. Están las variables, está el ámbito de estudio y está el periodo de estudio que acabo de mencionar. Entonces, lo que ustedes pueden estar viendo acá por el título que he mencionado es de que se está sustentando que la volatilidad del precio de las acciones se explica por la inestabilidad monetaria. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de este trabajo será pues analizar, ¿no es cierto?, de repente la política o la inestabilidad monetaria y su efecto de la volatilidad del precio. O podría definir en verbo infinitivo estudio de la volatilidad del precio de las acciones y su relación con la inestabilidad monetaria. Estoy poniendo un solo verbo. Quiere decir, presten atención, no podría fijarle como objetivo analizar, no podría poner, porque el objetivo no es analizar. El analizar es una forma de explicar, es una forma de expresarse, ¿sí o no? Describir es una forma también de expresarse. Por cierto, no hay explicaciones, sino es una descripción. Por lo tanto, eso no puede ser objetivo. Ya tomen nota de esto porque lo he leído en trabajos que me han presentado. Y les he anotado, si mal no recuerdo, que ese no es objetivo. ¿Está claro? Analizar, describir es una acción, pero no es un objetivo. Entonces, el objetivo tiene que ser desde el inicio, el objetivo del presente trabajo es tal. ¿Y qué más dice? Para poder hacer esa demostración o para poder analizar, estudiar esa volatilidad, significa que voy a usar una metodología, ¿sí o no? Y entonces yo les he explicado, y dicho sea de paso voy a subir ahorita un libro que dice Proyecto de Investigación para que lo consulten. Les he explicado, y otra vez lo estoy haciendo, de que cuando hablamos de metodología de investigación, tenemos el método inductivo y el método deductivo. ¿Qué significa inductivo? No voy a decir que tampoco saben esa palabra. Pueden estudiar si quieren, no tengo problemas, pero ¿qué significa inductivo? Si leen, espero que entiendan lo que lean para que me puedan responder, pero no van a responder lo que leen. Es un proceso por el cual tú llegas para dar tus propias conclusiones. Levanta un poquito la voz. O sea, son métodos que utilizas para llegar a las conclusiones sobre un trabajo. ¿Qué método, pues? Varios métodos, ¿no? Varios métodos. Inductivo es un solo método. O es inductivo o es deductivo. Inductivo es cuando se parte de un hecho para sacar un razonamiento o una conclusión. Por ejemplo, Por ejemplo, cuando si
realizó por la mañana, entonces debe observar las mañanas de inicio. Es una observación, bueno, no es inductivo, pero está interesante tu ejemplo. Ahorita lo explico. Es un método científico que deriva a conclusiones. ¿Cómo le llegas a las conclusiones? Bueno, porque para llegar a las conclusiones tienes que investigar, tienes que aplicar un método. O sea, recolectamos datos específicos sobre el tema. ¿Cómo? Recolectamos datos específicos sobre el tema. Acá también conecto datos específicos. A ver, la última intervención de Elohim. Se llegan a las conclusiones a partir de las observaciones que se hacen. Aquí también hago las observaciones y puedo llegar a conclusiones. No de las observaciones. ¿Perdón? De las observaciones. Acá puedo hacer análisis o observaciones específicas. Yo puedo analizar el comportamiento específicamente de este salón. Por lo tanto, en el deductivo lo puedo hacer. Un ejemplo podría ser las encuestas. ¿Las qué? Encuestas. A ver, las encuestas son instrumentos de recolección de información. Si tengo datos que estoy observando, ¿con qué recojo esa información, esos datos? Puedo recoger con encuestas, puedo recoger con cuestionarios, puedo recoger con filmaciones, ¿de acuerdo? Entonces son instrumentos, no confundamos instrumentos con metodología, son cosas diferentes. ¿Saben que lo diga su compañero? Espero que no se olvide. A ver, la última intervención, ahora sí. Observaste que, por ejemplo, en el caso del deductivo va de algo más general a algo más particular. En cambio, en el inductivo es como que al revés, va de casos más particulares y se genera a través de una hipótesis. Y de ahí va agarrando observaciones, pero no se pues, ¿Has visto esas revistas cómicas que cuando alguien dice algo, ¡plop!, se caen para atrás y escriben palabritas ¡plop! Ahorita me he caído para atrás, ¡plop! Tendrías que decirme a Mondorino, ¿no? El método inductivo viene a ser cuando el investigador maneja las variables, ¿han entendido? Induce a una respuesta. Inductivo, induce a una respuesta. El COVID, para encontrar la vacuna, ¿qué es lo que han hecho? Han puesto sustancias al conejito, ¿no es cierto? Y han visto el efecto. Han vuelto a cambiar las sustancias hasta que finalmente al conejito lo han curado, pero han muerto miles de conejitos. Y después han hecho la prueba con los humanos. O sea, todo dentro de ellos ha estado Vizcarra, ¿no? Entonces, significa que estamos en una investigación inductiva, experimental. Es decir, yo manejo las variables y espero resultados. ¿Me han entendido? Induzco a una respuesta inductiva. Ya espero que no se olvide, así de sensible. ¿Ya? Y entonces ahí voy a observar, como dice su compañera, ¿no es cierto? Y en el deductivo también voy a observar, voy a analizar, voy a explicar, ¿ya? Voy a sistematizar la información, no en cuestionarios, en encuestas, sino en tablas estadísticas, ¿no es cierto? En gráficas. ¿Me han entendido? Entonces, el método deduzco a partir de hechos que ya existen, ¿no es cierto? Yo les decía de que el trabajo que ustedes van a hacer va a ser deductivo, no inductivo, ¿ya? Y entonces, si es deductivo, va a estar basado en fuentes de información. Entonces voy a poner acá datos. ¿De dónde voy a sacar mi información, mis datos? De fuentes de información documental. También le dicen fuentes de información secundaria. ¿De acuerdo? Podría ser el deductivo también a partir de fuentes de información primaria. ¿Qué significa primaria? Significa que no existe, en el tema que he elegido, no existe información, no existe absolutamente nada. Por lo tanto, como soy científico, voy a investigar y voy a llegar a una verdad, voy a llegar a hacer conocer a la comunidad, ¿no es cierto?, un hecho que nadie lo conocía. Por lo tanto, voy a hacer un estudio de campo. Y para hacer ese estudio de campo voy a hacer encuestas, voy a hacer cuestionarios, ¿de acuerdo? Pero es cuando no existe pues información. Entonces ustedes no van a hacer una investigación primaria, sino una investigación secundaria basada en información documental. Y entonces, diseño, metodología o enfoque. Ya tienen estos tres nombres. Entonces, no me van a poner pues, ¿no es cierto? La metodología es descriptiva, exploratoria. La metodología es no experimental. ¿Estoy explicando una metodología? Absolutamente nada.
Entonces, cuando ustedes me expliquen la metodología, me van a poner que vuestro trabajo se va a basar en información o fuentes de documentación de información secundaria. ¿Y qué les he pedido que hagan para este trabajo? Como es de la primera fase, vuestra fuente de información, vuestros documentos va a estar en el Google académico, ¿sí o no? Es su información básica. De ahí van a sacar información documental, información secundaria, ¿sí o no? Entonces, ¿qué más? Como voy a tener esa base de datos, necesito sistematizar, necesito sistematizar, lo he puesto acá, el procedimiento de tratamiento de la información. Esa información las voy a sistematizar, por ejemplo, elaborando tablas estadísticas, elaborando gráficos estadísticos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si son cifras, mi trabajo va a estar basado en información, ¿no es cierto?, cuantitativa. Y si es cualitativa, de repente la sistematización va a estar basada en percepciones. ¿Qué percepciones? Por ejemplo, estoy haciendo satisfacción, ¿no es cierto? ¿Qué otra más? Emoción. Entonces, esas son variables cualitativas. Por lo tanto, por supuesto, es información cualitativa. Voy a sistematizar, ¿no es cierto?, en escalas. Del 1 al 10, satisfecho, insatisfecho. O ni chicha ni limonada. Le estoy dando 3 opciones a su compañero. Entonces estoy creando, ¿no es cierto?, una escala. ¿Me han entendido? Entonces, ¿para qué? Para tratar esas variables cualitativas. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que estoy explicando la secuencia, ¿no es cierto?, de la metodología de investigación. Entonces, ustedes libremente, ¿no es cierto?, escogerán la metodología que quieran. Si mal no recuerdo, en un grupo o en 2 he leído de que van a aplicar un modelo econométrico. ¿Se ha puesto? El modelo econométrico es un instrumento de recolección de información, es un instrumento de sistematización de información. Es como que la vez pasada yo puse como ejemplo la variable temperatura. ¿Con qué mido la temperatura? ¿Ah? El termómetro es un instrumento. ¿Ah? Se da con grados, pues. ¿Sí o no? Entonces el termómetro es un instrumento. Un modelo econométrico, un modelo estadístico, una tabla estadística es un instrumento. El instrumento con el que recojo la información. ¿Me han entendido? Entonces no van a confundir instrumentos, ¿no es cierto?, con indicadores. ¿Ah? Así es. Entonces, eso es lo que quiero que explique. Fíjense que les estoy explicando otra vez con bastante detalle para que se ganen los 4 puntos. Ya, y no van a poner el trabajo ya realizado con 16 páginas, 15 páginas, como mucho lo he hecho. Allá no les creo, pues, de ahí, de hoy a mañana, imposible, nosotros, porque dicen ese trabajo escribiendo las 24 horas. Entonces, la sistematización de información puede dar tablas, figuras, modelos estadísticos. ¿Qué dice acá? Conclusiones. Hacer un proyecto de investigación es una hipótesis. Entonces, el profesor ha puesto por gusto conclusiones, le voy a cambiar a hipótesis. Ya pues, me parece bien. O puede poner acá supuesto, porque una hipótesis es un supuesto, ¿no es cierto? Entonces, hacer un proyecto de investigación, o sea, a futuro, es una hipótesis o un supuesto que deben plantear. Por ejemplo, hasta la forma como deben presentar, les he escrito acá. Dado que existe volatilidad en el precio de las acciones, es probable que se clasifique, o que se explique, perdón, por la inestabilidad monetaria. Entonces, voy a darles algunos alcances más. Cuando ustedes plantean un supuesto o una hipótesis, existe un antecedente, técnicamente o metodológicamente, y existe un consecuente. ¿Ya? Entonces, si digo antecedente y consecuente, estoy pensando en una variable independiente y una variable dependiente. ¿Ya? Entonces, la forma como está redactado aquí, ustedes ven, dice, dado que existe volatilidad en el precio, es probable que se explique por la inestabilidad monetaria. ¿Cuál sería la variable independiente que afecta a la otra?
serían la dependiente? Los precios serían lo dependiente. Depende de la inestabilidad monetaria que varía. Así es. Si nos ponemos en un contexto real, el Banco Central de Reserva subió la tasa de interés, ¿no es cierto? Y como consecuencia, ¿qué pasó? Inflación. ¿Ah? Había inflación, pues, ¿no es cierto? Para contraer la inflación, elevó la tasa de interés. Y entonces, como elevó la tasa de referencia de interés, ¿qué hacían los bancos? ¿Qué hacían las personas? Se abstenían de prestarse dinero, ¿sí o no? Porque si yo iba a prestarme dinero, el costo financiero, la tasa de interés era muy alta. Por lo tanto, decía, no me presto dinero hasta que baje la tasa de interés. Entonces, como no había dinero para gastar, ¿no es cierto? No había demanda en el mercado. Y al no haber demanda en el mercado, la tasa de inflación comenzó a bajar. O sea, los precios para vender, los productores tenían que bajar el precio de sus productos. ¿No es cierto? Conclusión, la tasa de inflación, ¿no es cierto?, comenzó a bajar. Y la tasa de interés, como ha comenzado a bajar la tasa de interés, ¿qué ha hecho ahora? La semana pasada el Banco Central de Reserva ha bajado la tasa de interés. La está bajando desde 8%, ahorita está en 5,50, ¿no? Entonces cada vez la va bajando más. Entonces, en efecto, para controlar, para lograr una estabilidad monetaria, los precios de las acciones van a cambiar. Bueno, y como consecuencia, ¿qué pasó con el precio de las acciones? Entonces, como el consumo, o sea, las personas ya no querían gastar, por supuesto que el precio de las acciones comenzó a caer, porque al no tener capacidad adquisitiva o los inversionistas ya no querían gastar porque las tasas de interés eran altas, tampoco querían comprar acciones. Conclusión, los precios de las acciones comenzaron a fluctuar, a bajar, subir, porque no sabían si las empresas iban a